Su teléfono también va a sonar, si se escucha, posiblemente que suene. O baje el volumen más. Ya está, en vibración. Ya. En la clase pasada habíamos visto las 3 primeras cartas de San Pablo, de las 7 que son las que se consideran auténticas de él. Ya habíamos dicho que eso que la haya escrito él o la haya escrito sus discípulos recordando su predicación para la época no tenía ningún problema. O sea, eso no les quita ningún mérito, sino que es exclusivamente un problema de diferente comprensión de lo que era la autoría de un documento en esa época y lo que es la autoría de un documento hoy día. Eso lo hablamos en la primera clase, no hay ningún problema en eso. Mucha gente no sabía escribir, o sea que era bastante natural que ocurrieran estas cosas. Las cartas a los Corintios son muy importantes por varias cosas. La primera es que da testimonio de las apariciones del resucitado, incluso habla de 500 personas, de las cuales la gran mayoría todavía viven en el momento que San Pablo escribe la carta. Eso no ha sido cuestionado por nadie, o sea, es un asunto importante. Ahora, entendámonos bien qué significa. Lo que significa es que una persona que a todos les constaba que había muerto, porque nadie podía sobrevivir después de una crucifixión romana, lo habían visto vivo. Ahora, ¿cómo ocurrió la resurrección? A nadie le interesaba saber. Lo importante era de que el que estaba muerto está vivo y hablamos con él y conversamos con él y comió con nosotros, etc. Eso es lo importante. Después da un testimonio de cómo se celebraba la Cena del Señor, o sea, nuestra misa, que es bastante parecido a lo que vemos nosotros ahora. Da un testimonio de que San Pedro, o sea, Cefas, como él lo llama, el jefe, viajaba con su familia, por lo tanto tenía familia, es decir, no con la familia, viajaba con su mujer, en realidad. Seguramente los hijos ya eran grandes y habían seguido su propio camino, así que tenía hijos. Igual Santiago. Pero un testimonio interesante, cómo se llevaba la vida apostólica en esa época. Después está el himno al amor, que no es a la caridad solamente, sino al amor en todo su entendimiento. Estas cartas son un enredo, cada una entre 4, 5, 6 cartas, dependiendo si se toman las dos en conjunto por separado. Y además que hay una intuición trinitaria allá que vamos a explicar un poco ahora en estas cartas, que es bien interesante. Pero antes me quiero referir al asunto del testimonio inicial de los resucitados, pero mirado desde otro punto de vista. Leámoslo de nuevo. Lo que les transmití fue ante todo lo que yo había recibido, que el Mesías murió por nuestros pecados como lo anunciaban las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día como lo anunciaban las Escrituras, que se apareció después a Cefas, más tarde a los 12, a los 500, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora quiero hacer hincapié en eso de cómo lo anunciaban las Escrituras. Bueno, se entiende que no son escrituras cualquiera, o sea, cuando está hablando así de las Escrituras, un judío hablaba siempre de la Biblia hebrea. Y Pablo era judío. O sea, lo que nosotros llamamos nuestro Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia hebrea. Esto es interesante porque refleja la actitud de Pablo hacia el judaísmo. O sea, él, lo que decíamos nosotros, nunca dejó de ser judío practicante, por eso que pone como argumento esto de la muerte y resurrección del Mesías como algo que era anunciado por las Escrituras. Eso es lo que quería recalcar en ese momento, anunciado por la Biblia hebrea, anunciado por nuestras Escrituras sagradas. Eso es lo que les quería recalcar en este momento. Esto es algo muy importante que lo tengamos en cuenta. El respeto que tenía Pablo por las Escrituras hebreas. Página. Sigamos. El asunto de la intuición trinitaria
se ve claramente al final también de la segunda carta a los Corintios, en que él se despide con el siguiente texto. El favor del Señor Jesús Mesías, el amor de Dios Padre y la solidaridad del Espíritu Santo estén con todos ustedes. O sea, aquí hay una referencia trinitaria clara, que es del año 50. O sea, muchas veces se ha dicho, a veces en análisis teológicos posteriores, que la intuición trinitaria se debió a y la definición de la Trinidad se debió a los concilios del año 400 o el año 325, el Nicea, Constantinopla, que sé yo, etc. Bueno, ahí puede que se haya definido en una forma más precisa, pero ya tenemos el año 50, o sea, 15 años a más tardar, después de que sucedieron los hechos de la resurrección del Señor, de que ya efectivamente Pablo se despedía de su gente de Corintio, haciendo una mención trinitaria bastante clara. Eso es lo que quería recalcar. Bueno, la carta que sigue cronológicamente... Ignacio, yo quería hacer una pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí sale la carta apologética. ¿Y cuál era lo que había pasado que Pablo no había captado que estaba sucediendo en los Corintios? Que habían llegado algunos misioneros de tipo judeo-cristiano extremista, digamos, y que habían cuestionado su carácter de apóstol por no haber sido discípulo de Cristo cuando Cristo vivía. Y estos misioneros judeo-cristianos de tipo extremista, que yo les llamo, lo que querían era hacer que los paganos tenían que hacerse judíos para poder entrar en esta comunidad. Por lo tanto, tenían que circuncidarse. Y eso Pablo, como lo explicamos en la clase antepasada, si mal no recuerdo, no lo podía aceptar, porque en la profecía de Isaías, que fue lo que él meditó cuando ocurrió la epifanía en el camino a Damasco, decía que las naciones iban a concurrir a Jerusalén a adorar el Dios de Israel como naciones. No que las naciones tenían que hacerse judíos para poder ir a adorar al Dios de Israel. ¿Entiendes? Ese era el problema. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. De nada. Vamos a la carta a los Gálatas. Se discute si la carta a los Gálatas es un poco anterior a las primeras cartas que están perdidas de los Corintios o inmediatamente posteriores. Pero da lo mismo, porque sería entre el 50 y el 52 ambas. O sea, no le cambia su posición cronológica. Bueno, y aquí pasa exactamente el fenómeno también que yo estaba explicando a Alejandra hace un minuto. Llegan a Galacia, no, en Turquía, no es Galicia, o sea, no son gallegos, no, es Galacia. Muchas veces cuando alguien lee en las misas, dice la carta de San Pablo a los cristianos de Galicia, no, son de Galacia, no son, como digo, gallegos, hoy día serían turcos. Bien, los Gálatas en Asia Menor les pasó lo mismo que le pasó a los corintios. O sea, llegan misioneros judeo-cristianos. En esa época los misioneros salían a predicar más o menos y había algunos más inteligentes y otros menos. O sea, no es una cosa que estuviera tan ordenada como puede ser en el siglo XX, era una cosa espontánea. Y que entonces empiezan a decirle a los Gálatas, que eran la mayoría de origen pagano, porque eran todos griegos, era una colonia griega, lo que era Galacia, de que tienen que circuncidarse, o sea, hacerse judíos, si quieren participar en esta nueva comunidad. Y ahí le llegan estas noticias a San Pablo de esto, y entonces ahí le escribe la carta a los Gálatas, en que remacha muy bien su visión sobre el Concilio de Jerusalén. Eso es lo importante. Aquí hay una ampolletita que parece que se me está tratando de quemar y entonces se apaga y se prende y por eso se ve esta luz que
no son rayos, no son relámpagos de tormenta, no es la luz de la ampolleta. Esa. Bueno, entonces aquí Pablo aprovecha de dar su visión de lo que se acordó en Jerusalén, y que ya lo vimos cuando hablamos del Concilio de Jerusalén, y vimos también que cómo se agarró, como dices tú, se puede decir, en discusiones bastante violentas, con San Pedro, que le llama Cefas, cuando él quiso salirse de la celebración comunitaria que se hacía ahí entre cristianos de origen judío y cristianos de origen pagano. Entonces lo primero que hace es quejarse de los Gálatas, que cómo se pueden haber ido tan fácil a una predicación distinta de la que él les había predicado. Me maravilla que tan pronto hayan dejado al que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a una buena noticia diversa. No es que haya otra, sino que algunos los están turbando para reformar la buena noticia de Cristo. Pero si nosotros o un ángel del cielo les anunciara una buena noticia diversa a la que les hemos anunciado, sea maldito. Como ya se los he dicho y ahora se los repito, si alguien les anuncia una buena noticia diversa de la que recibieron, sea maldito. Aquí, entre paréntesis, hablamos de buena noticia, la palabra que griega que dice es evangelio, porque evangelio significa buena noticia. Pero yo prefería aquí traducirlo, por algunas Biblias pones, si a alguien les anunciara un evangelio distinto, bla, bla, bla. Yo preferí decir la palabra, lo que significa, traducirla bien, buena noticia, porque se tiende a pensar el que la lee cuando lee evangelio, que ya el evangelio estaba escrito, el libro de los libros de los evangelios. Y no es así. No había nada escrito todavía de ningún evangelio. Los evangelios se escribieron después de la muerte tanto de San Pedro como de San Pablo. Por eso es que es mejor hablar de la buena noticia. Él hablaba de la buena noticia cuando decía evangelio, no de un librito como tenemos nosotros que se pudiera llevar de un lado a otro. Pero aquí hay algo bien claro, que también afecta más o menos algunas cosas que están pasando ahora. No adaptar el mensaje de Cristo a la situación concreta que se esté viviendo en algún momento. No, está bien actualizar su redacción en el sentido de la forma de presentarlo, eso no hay ningún problema. No se puede predicar el evangelio tal como se predicaba hoy día, como se predicaba hace 2000 años. Pero eso no significa alterar su contenido. Aquí lo que dice bien claro Pablo es eso. Si nosotros o un ángel del cielo les anunciara una buena noticia diversa a la que hemos anunciado, sea maldita, sea maldito. Y lo repito, si alguien les anuncia una buena noticia diversa a la que ya han recibido, sea maldito. Eso es algo que es bien impactante, pero que aplica en todo momento. Y en esta carta se ve un poco el carácter de San Pablo, porque esta la escribió cuando recibía esas noticias, o sea, cuando tenía la sangre hirviendo, caliente, molesto, enojado, qué sé yo, y todo lo demás. Fíjense en lo que dice aquí después, a continuación de lo que le acabo de leer. Yo les voy a leer aquí la versión de una Biblia católica de estudio, o sea, la que es lo más textual posible. Cuando esto se lee en las misas, se le cambia un poco la reacción para que la gente no se asuste. Pero lo que yo les voy a leer ahora es efectivamente lo que él escribió. Estúpidos Gálatas, ¿quién los ha seducido a ustedes? ¿Ante quiénes fue presentada la imagen de Jesucristo crucificado? Una cosa quiero que me expliquen. ¿Han recibido el Espíritu por cumplir la ley? O sea, por haberse circuncidado, o por haber escuchado con fe. Tan estúpidos son que habiendo empezado con el Espíritu han acabado en la materia. ¿Han experimentado en vano cosas tan importantes? Imposible que haya sido en vano. Aquel que les da el Espíritu y hace milagro por medio de ustedes, ¿lo hacen porque cumplen la ley, o sea, por haberse circuncidado,
o por haber escuchado con fe. Bueno, cuando este texto se lee en las misas, eso de estúpidos Gálatas, que se repite 2 veces, se cambia por "oh insensatos Gálatas". Pero lo que dice exactamente es lo que les acabo de leer. Efectivamente, el hombre se nota que tenía un carácter difícil, pero bueno, tenía un carácter porque tenía difícil y tenía mucho empuje y por eso hizo todo lo que hizo. Si no hubiera sido un carácter más blandito, no habría tenido la energía que tuvo. Y esta es la carta que no vamos a repetir lo que ya dijimos hace 2 o 3 clases atrás, la que cuenta su versión del Concilio de Jerusalén, el reparto del mercado, como habíamos hablado, de que Pablo y los suyos se van a destinar a evangelizar los paganos y Pedro y los 12 se van a dedicar a evangelizar a los judíos, porque el mismo que había preparado a Pablo, el mismo Dios que había preparado a Pablo para evangelizar a los paganos, había preparado a Pedro y a los otros 11 para evangelizar a los judíos. Y también él cuenta esta carta, que ya lo vimos, el incidente de Antioquía, pero también es muy importante destacar que Pablo siempre se refiere a Pedro como Cefas, o sea, como la piedra y como la cabeza. Y esto es muy anterior a cuando se escribieron los evangelios. Bien, vamos a la carta a los filipenses ahora, que es del año 53 a 54. En esta carta se refiere a una iglesia local, o sea, a una asamblea, porque no eran iglesias, gente que se reunía en la casa de un dirigente, qué sé yo, cosas por el estilo, que era fundamentalmente cristiano de origen pagano. Filipos queda en Macedonia, o sea, un poquito al norte de Grecia, era parte de Grecia en ese momento. Y esta iglesia siempre fue fiel a San Pablo. Y siempre le ayudó bastante, incluso económicamente, cuando lo necesitó, o sea, cuando estaba preso en Éfeso. Y le mandó donativos. O sea, una iglesia muy cariñosa. Pero de repente, Pablo notó también que había algunas dificultades. Por ejemplo, critica a 2 damas, a Evodia y a Síntique, que siempre estaban discutiendo entre ellas. No se sabe de qué, pero siempre estaban discutiendo en ellas. Pero muy amablemente, sin criticarlas mucho ni nada, le dice que por favor se pongan de acuerdo, porque en realidad las 2 son muy buenas personas. Pero claro, había algunos problemitas seguramente de relación personal. Pero eso es interesante destacarlo, porque muestra un poco lo que hablábamos hace 1 o 2 clases atrás, de que estas cartas eran cartas personales, medio privadas muchas veces. Entonces se cuentan a veces este tipo de cosas y Pablo recomienda, pónganse de acuerdo, que sí, etc. Pero Pablo también se empieza a dar cuenta que lo que pasó en Galacia y lo que pasó en Corintio con estos misioneros judeocristianos de tipo extremista, como le decimos nosotros, podía también estar empezando a ocurrir en Filipos. Entonces se preocupa de esta cosa, sin nombrar a nadie que estuvieran, como dijéramos, arrollándole el piso a Pablo en Filipos, pero le preocupa que eso se pudiera ocurrir. Y también con el caso de los corintios, esta carta es un conjunto de por lo menos 3 cartas distintas. Una carta de acción de gracias, en que él le da las gracias porque se han preocupado mucho de su persona cuando ha estado preso, qué sé yo, etcétera, todas estas cosas. Una carta desde la cárcel, donde él relata un poco sus penurias en la cárcel de Éfeso. Y una carta muy breve, que es un capitulillo nomás, polémico, en que es posterior a su liberación de la cárcel en Éfeso, y ahí recién Pablo se da cuenta de que es muy posible que efectivamente haya ocurrido esto que decimos de que algunos misioneros judeo-cristianos de tipo extremista trataron de obligar a los paganos de
o por lo menos catequizar a los paganos de que tenían que hacerse judíos y circuncidarse para poder entrar en la comunidad. El punto más importante de esta carta, que lo vamos a analizar en una clase completa cuando veamos la teología de San Pablo. O sea, yo ahora lo que estoy haciendo es hacerle un recorrido por todas las cartas. Y a partir de la próxima clase haremos un análisis de la teología de San Pablo, o sea, de su enfoque teológico sobre Cristo, unificado, mirando todas estas cartas en conjunto. La parte más importante, como les digo, de esta carta es un himno que él cita, el himno de los filipenses, como se llama, y que la opinión unánime ya en este momento de toda la gente que ha estudiado a San Pablo, es que es anterior a San Pablo. O sea, es un himno que debe haber sido escrito entre el 35, que fue la resurrección del Señor, y aquí estamos ya en el 53, que se cantaba, o se rezaba, se cantaba en general, en esa época se cantaban las cosas, no eran rezos así nomás, o se proclamaban, no sé cómo se podría decir mejor, en las asambleas litúrgicas, o sea, en la cena del Señor. Y que es muy bonito, porque es como el credo de San Pablo. San Pablo lo cita como si fuera su credo, o sea, para definir su teología. Por eso que lo vamos a analizar en detalle en una clase completa. Lo leo. Jesús, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos. O sea, se hizo humano, tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos. Así, presentándose como simple hombre, simple ser humano, se abajó, obedeciendo hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso Dios lo encumbró sobre todo y le concedió el título que sobrepasa todo título, de modo que a ese título de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda boca proclame que Jesús, el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Bueno, este himno hay que analizarlo línea por línea, porque como les digo, es como el credo de San Pablo, y su profundidad teológica es tremenda. Y es bellísimo además porque es bonito, o sea, debe haber sonado muy bien, ya fuera en griego, en hebreo, en arameo, cuando no sabemos si se hizo, seguramente se habrá hecho en hebreo o en arameo, después se tradujo al griego, y suena como solemne, es muy, muy interesante, eso lo vamos a ver en detalle, como le digo, hay que analizarlo entero en una clase completa. Y es muy antiguo, o sea, esta cosa es muy cercana a los hechos. La carta que le sigue es una carta ya extraordinariamente simpática, del año 54, es una carta abiertamente personal. La carta al queridísimo Filemón, así se llama, así la titula él. La carta al queridísimo Filemón. Y es una carta que dura media página, la vamos a leer entera. Ahora, si uno no sabe quién era Filemón y qué le pasaba a Filemón, no entiende nada de la carta. Es más o menos obvio. Bueno, ¿qué le pasaba a Filemón? Filemón era la persona que estaba a cargo de la iglesia, tengo entendido que en Filipo. Era la persona que se reunía a la gente en su casa los días domingos, no serían muchos, porque tenían que haber en una casa normal, modesta. Y él presidía la ceremonia, se harían algunas lecturas de las escrituras sagradas, como dice Pablo, que era la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y se celebraba la Cena del Señor. Y Filemón tenía un sirviente, algunas traducciones le llaman esclavo, también, se llamaba Onésimo. Ahora,
esclavo en esa época no era lo que nosotros pensamos de la esclavitud en Estados Unidos en los siglos XVIII, XIX. No, 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 no. No era la cabaña del tío Tom. Eso. Esclavo en esa época era algo mucho más parecido a lo que nosotros, o sirviente, pudiéramos pensar como se da en los campos, en Chile y en otras partes de Latinoamérica, 100 años atrás, con los inquilinos. O sea, había familias de sirvientes que servían a un patrón por generaciones y por lo tanto vivían en su casa. Y el patrón, o sea, el patriarca de esa familia, les daba abrigo, les daba alimentación y educación a sus hijos, etc. Y los hijos de esas familias sirvientes y los hijos del patriarca, del patrón, se consideraban hermanos cuando eran niños chicos. Ahora, evidentemente, esa persona, como recibía alimentación, casa, educación y preocupación gratis, tenía que servir al patriarca de esa familia. Y esa relación se heredaba, o sea, esa familia de sirvientes, esclavos, como se llamarían, etc. Si tenían un patriarca que fuera de acuerdo a lo que había dicho Moisés en su enseñanza, participativo y generoso, se consideraba un beneficio. Se consideraba un beneficio. Era mucho mejor esa condición que no mejor ser jornalero de un terrateniente. Bueno, en el caso Onésimo, el problema es que se peleó con Filemón. No sabemos por qué. Si se peleó, le faltó el respeto o le robó, no tenemos idea. Y Onésimo, ¿qué es lo que hizo? Se arrancó de la casa de Filemón. No quiso estar más allá, no sé qué temería, o a lo mejor le dio rabia y se arrancó, etc. El problema era que hacía después cuando se dio cuenta que se había arrancado. Porque obviamente las convenciones sociales y la ley romana decían que no, pues él tenía que volver a la casa de su patrón y seguramente lo iban a recibir mal. Entonces Onésimo, nada de eso, se fue a Éfeso donde estaba preso Pablo y ahí le pidió protección a Pablo. Y Pablo, como estaba preso y como ciudadano romano podía tener sirvientes, le da ese derecho, el derecho romano a los ciudadanos romanos a tener sirvientes que lo atendieran cuando estaban presos, lo cobijó. Y Onésimo lo atendió mientras estuvo preso durante un cierto tiempo más o menos largo, unos meses, no sé. Pero resulta que Pablo en ese momento aprovechó el tiempo para catequizarlo y efectivamente lo convirtió en una persona muy valiosa a Onésimo. Entonces, le dijo de repente a Pablo, le dijo Pablo a Onésimo cuando ya se dio cuenta que lo iban a liberar de la prisión, le dijo, ya, tú tienes Onésimo, tú tienes que volver donde Filemón, porque tú eres de allá, tu familia es de allá, todo lo demás es de allá. Y entonces, para que Filemón lo recibiera bien, y no lo castigara, o no lo mirara chueco, qué sé yo, por haberse arrancado, despacha a Onésimo para que vuelva a la casa de Filemón con esta carta. Por eso que la carta al queridísimo Filemón. Ahora, es muy simpática porque demuestra la inteligencia de Pablo para conquistarse a alguien y para tomarle el pelo, como decimos nosotros en Chile, de una manera notable. Se las leo. Pablo, prisionero por Cristo Jesús, y Timoteo, siempre pone a Timoteo como si estuviera cerca, a nuestro queridísimo colaborador Filemón y a la iglesia que se reúne en su casa, así como también a la hermana Apia, seguramente era la señora de Filemón, y a nuestro compañero de lucha Arquipo. Gracias y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Con la introducción. Después sigue. Siempre que te recuerdo en mis oraciones, queridísimo Filemón, doy gracias a Dios porque oigo hablar de tu fe
y de amor al Señor Jesús y a todos los consagrados. Ojalá tu fe sea tan activa que te ilumine plenamente para reconocer todo el bien que está en tu poder para hacer por Cristo. Tu caridad me proporcionó gran alegría y consuelo, porque gracias a ti los consagrados han sido aliviados. Si ustedes empiezan a intuir que lo está adulando, o como decimos en Chile, le está sobando el lomo, están plenamente acertados. Siempre te recuerdo en mis oraciones, doy gracias a Dios porque oigo hablar de tu fe y amor al Señor Jesús y todos los consagrados. Ojalá que tu fe sea tan activa que te ilumine plenamente para reconocer todo el bien que está en tu poder para hacer por Cristo. Tu caridad siempre me ha proporcionado una gran alegría y consuelo, porque gracias a ti los consagrados han sido aliviados. Ahora empieza ya a mostrar lo que quiere. Por eso, aunque tengo plena libertad cristiana para ordenarte lo que es debido, mandarte lo que es debido, prefiero suplicarte en nombre del amor. Ahí prepara su mensaje. Yo, este anciano Pablo, ahora prisionero por Cristo Jesús, te suplico en favor de un hijo mío que engendré en la prisión, Onésimo. Antes él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora será un gran provecho para ti y para mí. Aquí Pablo, después de haber alabado a Filemón y haberlo ensalzado tanto, él se echa al suelo. Yo, este anciano Pablo, ahora prisionero por Cristo Jesús, te suplico en favor de Onésimo, que antes no te sirvió para nada, pero ahora será de gran provecho para ti y para mí. Sigue. Ahora te lo envío y con él mi corazón. Habría querido retenerlo junto a mí, para que en tu lugar me sirviese en esta prisión que sufro por la nueva noticia. Pero sin tu consentimiento no quise hacer nada, para que tu buena acción de liberar y recibir bien a Filemón no sea forzada, sino voluntaria. Muy generoso, Pablo, no lo quiso obligar a Filemón, porque si no, Filemón no hubiera tenido ningún mérito. No, se lo suplica para que así la buena acción que va a hacer de liberar a Onésimo sea voluntaria y no sea forzada. Sigue. Quizás se alejó de ti por breve tiempo para que puedas recobrarlo definitivamente. No ya como esclavo, sino como algo mucho mejor que esclavo. Como hermano muy querido para mí y más aún para ti, como hombre y como cristiano. Y ahora viene el palo final. Si te consideras compañero mío, recíbelo como me recibirías a mí. Si te ofendió o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Lo firmo yo de mi puño y letra. Yo, Pablo, te pagaré. Aunque podría recordarte, sí, claro, lo que tú me debes a mí, a mi persona. Aquí, la fineza es, pero mire, se lo leo de nuevo porque es simpaticísimo. Si te consideras compañero mío, recíbelo como a mí me recibes. Si te ofendió o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Cárgalo a mi cuenta. Si Pablo era pobre como una rata, porque toda la plata que tenía se la daba a los pobres. Y la poca plata que ganaba siendo de talabartero no le alcanzaba ni apenas para vivir, y además estaba en la cárcel, donde iba a trabajar como talabartero. Si te ofendió o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Lo firmo de mi puño y letra. Yo, Pablo, te pagaré lo que te deba. Aunque podría recordarte lo que tú me debes a mí, tu persona. Ahí ya. Sí, hermano, te lo suplico por el Señor, consuela mi corazón como hermano de Cristo. Y después ahí viene el jaque mate. Te escribo porque estoy seguro de tu obediencia y tú harás más incluso de lo que yo te pido. Y además, prepárame hospedaje, porque gracias a tus oraciones espero poder visitarlo. O sea, estoy seguro, harás más que lo que te pido. Y además te voy a ir a ver, ¿eh? Prepárame hospedaje, porque te voy a ir a ver para ver si haces efectivamente lo que yo te pido. Te saludan Epafrás, compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Dimas y Lucas. La gracia del Señor Jesucristo esté con el espíritu de ustedes. Amén.
Bueno, esta carta refleja la personalidad de Pablo. Ustedes se dan cuenta la ironía, la inteligencia, cómo empieza primero aplacando a Filemón, después él se tira al suelo, dice que está tan viejo, qué sé yo, y todo lo demás, y empieza a decirle, bueno, recíbelo como hermano, y si te debe algo yo te lo pago, ¿eh? Sí, yo te lo pago, no te preocupes, pero acuérdate de lo que tú me debes, o sea que con esta negociación que hace, y además te voy a ir a ver para ver que efectivamente todo lo que te estoy diciendo tú lo hagas. Bueno, es una carta personal, pero yo creo que la han encontrado tan simpática y tan cariñosa las comunidades, que cuando hicieron la recolección de las cartas de Pablo, la metieron adentro también, a pesar que no tiene prácticamente, bueno, tiene obviamente un reflejo doctrinal que se ve de la actitud de Pablo, eso no cabe la menor duda, pero él no está enseñando ninguna cosa teológica, le está pidiendo a Filemón que se preocupe de Onésimo nomás, y que lo perdone. Se lee en un pequeño resumen de estas cartas algún domingo del año, pero para entenderla bien hay que leerla un poco en el contexto y entender el contexto, porque ahí se da cuenta uno la riqueza. Esta carta es ideal para comprender la personalidad de Pablo, y junto con la de los Gálatas, cuando los reta y los trata de estúpidos, que sé, etcétera, etcétera. Es una personalidad muy interesante esta de San Pablo. Sin embargo, hay algunas cosas muy bonitas y muy interesantes que muestran, que son más doctrinales. El primero es cómo ve el problema de la esclavitud o de la servidumbre, como digo, que no era como nosotros pensamos la esclavitud en esa época, pero era servidumbre, indudablemente. Pablo tenía muy claro que ese esquema de esclavitud era imposible cambiarlo, porque el Imperio Romano se basaba en ese estilo de esclavitud. Los romanos eran los patricios, los patriarcas, y tenían la gente de los países conquistados como sirvientes, esclavos de este tipo, que eran los que trabajaban. El romano, el patricio no trabajaba, no, pues él era el dominador. El romano, el único trabajo que hacía era o la cultura, qué sé yo, sus escritos y cosas por el estilo, o el ejército, para tener un imperio dominador. No sembraba papas el romano, no. Eso lo hacían los sirvientes, los esclavos. Entonces Pablo tenía sumamente claro que esa situación no se iba a abolir nunca mientras existiera el Imperio Romano, pero arregla las cosas de una forma muy paulina. Fíjense lo que dice aquí. Fíjense lo que dice aquí. Lo busco. Quizás se alejó de ti por breve tiempo para que puedas recobrarlo definitivamente, no ya como esclavo, sino como algo mucho mejor que esclavo, como hermano muy querido. Bueno, hoy día eso de que todos somos hermanos es una frase bien venida menos, porque se dice para cualquier cosa y no significa nada. Pero en esa época ser hermano significaba pertenecer a la misma tribu, a la misma familia, y era algo muy importante. O sea, una de las cosas más horrendas que podía hacer una persona en que perdía toda su honorabilidad era traicionar a su familia o traicionar a su tribu. Eso era inconcebible. Ya era caer en lo peor de lo peor. Una persona que hiciera eso ya era pésimamente mal considerada. Entonces, que se lo recibe como hermano significa recíbelo como si fuera de tu familia, como si fuera de tu tribu, como si fuera hijo de tu misma madre o de tu mismo padre, porque era patriarcal la cosa. Y esa es la forma que tiene de arreglar muchos problemas, Pablo. No se preocupa tanto de las estructuras, porque sabe que no las puede cambiar, pero sí hacer que la gente se trate de una manera diferente, como hermanos, precisamente. O sea, eso es muy significativo y sobre todo muy importante porque ahora se tiende mucho, la gente a veces
Eso que tienen complejos de ser los únicos con moralidad en el universo, de hacer declaraciones rimbombantes, pero que no arreglan nada. Veamos el caso de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, por ejemplo, cuando estaba la peor en la guerra en Siria, se juntaban todas las semanas y hacían declaraciones rimbombantes, pero nadie movía un dedo para que se acabara la guerra en Siria, porque seguían todos mandando armas a las diferentes partes. Hoy día es el estilo, hacer declaraciones rimbombantes para que después uno pueda decir, yo lo dije, pero no arreglar el problema. Pablo es muy práctico, muy pragmático. Arregla el problema. ¿Y cómo lo puede arreglar? Muy fácil. Es tu hermano. De aquí para adelante es tu hermano, no es tu esclavo, no es tu sirviente, es tu hermano. Y con eso arregla el problema, sin hacer ninguna declaración rimbombante, ni decir, mira, es que la esclavitud es mala, ni nada. Él sabe que no se puede arreglar eso, porque el Imperio Romano caería, ¿no? si lo hicieran así. Y el Imperio Romano no tiene ningún interés en caer. Los romanos vivían muy bien a costa del imperio. Entonces, ¿cuál es la solución para Pablo? Hermano. Nada más. Lo demás es música. Y por eso también lo dice en otras partes. Por ejemplo, en Gálatas dice, en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si todos sois uno en Cristo Jesús, no hay diferencia. El hombre y la mujer son iguales frente a Cristo Jesús. El judío y el griego son iguales frente a Cristo Jesús. El esclavo y el libre son iguales frente a Cristo Jesús. Por lo tanto, si entendemos eso, se acaba el problema. Obviamente el esclavo jurídicamente será distinto del libre jurídicamente, pero si son hermanos en Cristo Jesús, da lo mismo. Lo mismo el hombre y la mujer son biológicamente distintos. No está hablando de la ideología de género, aquí ni mucho menos. El hombre y la mujer son biológicamente distintos, pero si son hermanos en Cristo Jesús, no hay problema. Y el judío y el griego, evidentemente, son nacionalidades distintas, con culturas diferentes. Pero si son hermanos en Cristo Jesús, no hay problema. Esa es la forma más paulina de resolver los problemas que hay. Y además es muy interesante, porque la escuela de Pablo, después en las otras cartas, las que vamos a ver después, más adelante, también usó este mismo método. Somos todos hermanos en Cristo Jesús. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Sí, Juan Ignacio Pablo Larraín. Pablito, dime nomás. Es un asunto más bien formal, pero me interesa mucho tu conocimiento y opinión. En las versiones que has leído, la que leíste hoy día es distinta de la que mandaste en la semana, en algunas palabras. Al parecer, Onésimo había hecho un robo y quizás por eso estaba preso. Muy probable. No, Onésimo no estaba preso. Onésimo se enojó. Tuvo que arrancar de la casa de Filemón. El que estaba preso era Pablo. Sí, sí, pero Onésimo estaba fugado al parecer por un robo, sí, entre otras cosas. Y en lo que tú leíste, que no lo recuerdo exactamente, pero estoy leyendo lo que nos mandaste, dice, si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Así es. Después agrega, por no recordarte deudas para conmigo, pues tú mismo te me debes. O sea, es una deuda, pero no es una deuda monetaria, material. Así es, así es. Claro. Y por ejemplo, en la Biblia de Shekel, ni siquiera se menciona una deuda, sino que simplemente... para no hablar, dice, de que tú
Me debes tu propia persona. Tu propia persona, así es. Hay sutileza, pero da la impresión de que el traductor quiere llevar el sentido hacia distintos caminos. No, la deuda que tiene Filemón con Pablo, y en eso concuerdo contigo, y aquí es lo que yo leí es, aunque podría recordarte que me debes tu persona. O sea, digamos, no es que Pablo le haya prestado plata a Filemón, porque no tenía plata para prestar tampoco a nadie, sino que Pablo dice, tú me debes tu persona, o sea, tú eres hoy día el líder de esta iglesia de Filipos, gracias a que yo te transmití el mensaje de Cristo, digamos, en el fondo. Y eso vale más que lo que te puede haber robado Filemón. Un poco esa es la idea. Sí, efectivamente, bueno, tú tienes que comprender que cada traductor a veces, por eso que hay Biblias mejores que otras. En general, la que yo les mandé ahora en la clase pasada por mail, es la de Jerusalén, y la que yo uso aquí para leer es la de Alonso Schöckel. Pero en el fondo, cierto, o sea, se sospecha, porque tampoco dice exactamente la realidad con detalle, ninguna de las dos, la carta no lo dice en detalle, se sospecha que Onésimo robó, y por eso se tuvo que arrancar. Pero es una sospecha, porque Pablo no lo pone, porque tanto él como Filemón, como Onésimo, sabían la causa, entonces, si una carta personal, ¿para qué va a ir en tantos detalles? Si todos saben de qué se trata. Pero se subentiende que puede ser que haya robado, ¿cierto? Y que la deuda que Filemón tiene con Pablo no es de plata, eso es cierto, ¿no? Es de la persona, es de sus características personales, o sea, tú en eso tienes toda la razón. Pero lo pone en equilibrio, o sea, él te robó a lo mejor un cajón de manzana, ya, pero no se lo cargó, yo te pago el cajón de manzana. Pero no te olvides tú que lo que me debes a mí también, o sea, no me venga a hacer exigencia de tipo menor, cuando yo lo que quiero es que tú perdones a este caballero y lo consideres tu hermano. Esa es un poco la idea. ¿Te quedó claro, Pablito? Sí, me quedó claro. Es curiosa la equivalencia de un problema material con un problema más bien espiritual, digamos. Es que en esa época, acuérdate un poco también lo que acabo de decir, o sea, el deshonrar a la familia era algo, una ilealtad, no sé si existe la palabra ilealtad, pero inventémosla, gigantesca. O sea, era deshonrar a la tribu. Esa es un poco la idea, o sea, digamos, él no fue leal con la familia que lo alimentaba, la familia que educaba a su hijo, la familia que le daba alojamiento. O sea, él pertenecía a esa familia porque era la estructura de esa época, la estructura social, independiente que fuera sirviente o que fuera miembro carnal de esa familia. El ir en contra de la tribu era una deslealtad, no era ilealtad, deslealtad feroz. Se consideraba muy males. Hoy día esa lealtad de tribu se ha perdido bastante, por eso es que a veces nos cuesta entenderla. Bien, sigamos. La carta a la Iglesia de Roma. La carta a la Iglesia de Roma es la única carta de Pablo que no es respuesta a ninguna consulta de nadie. ¿Por qué la escribe? La escribe porque él sabe que va a tener que ir a Roma. Él esperaba ir a Roma libre, pero al final va a ir preso, por lo que hablamos de cuando lo toman preso en Jerusalén, cuando hablamos de la historia personal de él, y él apela al César. Entonces le manda a la iglesia de Roma, porque él ya sabía que existía una iglesia en Roma. Y para evitar, y una iglesia en Roma, que parece que era de origen bastante judeo-cristiano, porque Pedro estaba en Roma, no se olviden. Y Pedro
ya se había repartido, cuando se repartieron el mercado, le tocaba a los judíos, predicarle a los judíos. Por lo tanto, él temió que al ir a Roma se iba a encontrar con gente que le iba a pedir explicaciones del tema básico, ¿no? De por qué él consideraba que no había que circuncidar a los paganos para entrar a la comunidad. O sea, que no había que hacer que los paganos se hicieran judíos para poder entrar en la comunidad. Tal como le había pasado en Galacia, en Corintio y en Filipos, digamos, que efectivamente tenía que discutir con gente que no entendía este asunto de él. Entonces Pablo pensó que escribir una carta donde les pusiera francamente su modo de pensar y mandarla a la iglesia de Roma para que ellos la leyeran, la entendieran y ojalá discutieran entre ellos, era preparar el camino que él iba a hacer allá, no encontrarse con rechazo por parte de las comunidades cristianas que hubieran, sino por lo menos encontrarse con un espíritu en que pudieran estas cosas ser conversadas. Bueno, y esta carta la escribió el año 55. Y la manda desde Éfeso seguramente, de alguna parte que no se sabe muy bien, pero llega a Roma al final, eso es lo más importante. Y por lo tanto es una carta que es quizás la más ordenada que escribe, porque no es contestando cosas que le preguntan, sino que él hace una exposición ordenada de su pensamiento. Por eso que ha sido considerada muchas veces la carta más importante de Pablo. De hecho, parte presentándose. Dice, Pablo, servidor de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para anunciar la buena noticia de Dios, quien había ya prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne y constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con poder por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para que todas las naciones respondan con la obediencia de la fe para gloria de su nombre, entre los cuales también se encuentran algunos de ustedes llamados por Jesucristo. Si ustedes se fijan, se refiere también de nuevo que ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. O sea, eso está claro que está hablándole a judíos cristianos que sabían qué es lo que eran las escrituras judías, no a paganos que las escrituras judías no las conocían. O por lo menos eran paganos que eran lo que se llamaban prosélitos, como el caso del centurión Cornelio, o sea, gente que sin dejar su religión pagana, admiraban a los judíos por sus características morales, qué sé yo, y religiosas, litúrgicas, etc. Y también se refiere a los paganos, porque dice, por él hemos recibido la gracia del apóstol, para que todas las naciones, aquí puse todas, obvio, todas las naciones respondan con la obediencia de la fe para gloria de su nombre, entre los cuales se encuentran también ustedes, llamados a Jesucristo. Por lo tanto, entre los cuales también se encuentran ustedes paganos, algunos paganos, porque son todas las naciones que respondan con la obediencia de la fe. Y por eso, en primer lugar, Pablo comienza diciendo lo que él piensa con respecto al judaísmo. Fíjense lo que dice ahí. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío o para qué sirve la circuncisión? Las ventajas son muchas y en todos los aspectos. Primero, Dios confió su palabra a los judíos. Entonces, ¿qué pasa si algunos fueron infieles?
anula su infidelidad a la fidelidad de Dios de ningún modo. Dios se mostrará fiel, aunque todos los hombres sean falsos. ¿Significa eso que con la fe invalidamos la ley? De ningún modo. Antes bien la confirmamos. La ley o la enseñanza de Moisés. O sea, para el judío es evidente que tiene ventajas el judío. ¿Cuál es la ventaja? Muchas, dicen, muchos aspectos. Primero, Dios confió su palabra a los judíos. O sea, las escrituras, como él habla ahí, las confió a los judíos, y las escrituras tienen enseñanzas muy importantes. Están los salmos que enseñan a rezar, están los libros sapienciales que enseñan a cómo comportarse frente al prójimo, está el decálogo, que significa la nueva moralidad que Dios anuncia a través de los judíos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Dice, si alguno de estos judíos fueron infieles, ¿anula su infidelidad la fidelidad de Dios? De ningún modo. Dios se mostrará fiel aunque todos los hombres le sean falsos. O sea, Dios no actúa por reacción de cómo su mensaje, si se acepta o no se acepta. El mensaje de Dios y su fidelidad al pueblo que Él escogió es independiente si ese pueblo siguió su mensaje con fidelidad o no. Dios es fiel. No es que Dios se porte bien si los seres humanos se portan bien y se porta mal si los seres humanos se portan mal. No. Dios es fiel a su pensamiento. Y Dios es fiel a su mensaje. Y Dios es fiel a sus compromisos. Podrá corregir al pueblo cuando ese pueblo lo abandona, sobre todo. Como así lo entendió siempre Israel cuando fue al exilio de los babilónicos. Si ustedes leen a Isaías, leen a Jeremías, está claro. Dios no protegió, no es que lo haya castigado, no protegió a Israel frente al ejército babilonio, porque Israel decidió pedir ayuda a Baal, un ídolo, y no a Dios. Bueno, que lo ayude Baal entonces, punto. Y ahí fueron al exilio. Ese es el esquema de pensamiento que tienen las escrituras del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, y que recalca Pablo. Por lo tanto, ¿significa eso que con la fe invalidamos la ley, entendiendo la ley, la enseñanza de Moisés? Acuérdense, el problema de hablar de la ley significa un poco algo como una normativa, no, es la enseñanza de Moisés. En hebreo se dice la enseñanza, no se dice la ley. En griego se dice la ley. ¿Significa eso que con la fe invalidamos la enseñanza de Moisés o la ley? De ningún modo. Ante bien, la confirmamos. O sea, nosotros, porque hemos tenido fe en Jesús, el Mesías, afirmamos el valor de la enseñanza de Moisés. O sea, el Señor, cuando critica a los fariseos y critica a los saduceos y critica, y eso lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos los evangelios, critica la interpretación que ellos hacen de la enseñanza de Moisés, como que no se puede sacar un burro que se cae al pozo el día sábado. Eso es absurdo. Pero no que no haya que santificar el sábado. Claro que hay que santificar el sábado. Hay que santificar el sábado, dedicándolo a hacer el bien, dedicando a visitar los enfermos, dedicando a meditar sobre la enseñanza de Moisés. Sí. Y si se te cae el burro, recoge al burro, porque el pobre burro está sufriendo. En el fondo es la interpretación, perdón, un momentito, es la interpretación que hacen los fariseos y los saduceos de la enseñanza de Moisés, la que critica al Señor. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos los evangelios, pero de todas maneras pregunta, ¿quién venía a preguntar? Fernando Silva. Oye, dime. Me cae, a ver, tú haces muchas menciones al Antiguo Testamento. La Biblia hebrea le llamo hasta la fecha. Bueno, pero Antiguo Testamento, Biblia, o sea, sí. Hay muchas diferencias entre la versión cristiana del Antiguo Testamento y la versión judía. Ninguna. 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 O sea, de hecho, hoy día, las Biblias que yo recomiendo, que son todas, les digo, siempre ojalá consíganse una Biblia posterior al año 2000, como la de Alonso Schoer, que es la Biblia de Jerusalén, que son las buenas.
Normalmente están hechas por comités judeo-cristianos. O sea, no judeo-cristianos, sino que forman biblistas judíos con biblistas cristianos en la parte del Antiguo Testamento. Eso se hace siempre así. O sea, solo hay problemas de interpretación entonces. Solo hay problemas de interpretación. Bueno, algún día y en un próximo curso sería interesante saber cuáles son los problemas. Bueno, hago también un curso de Antiguo Testamento, a lo mejor lo podemos hacer después, no sé. Fantástico sería, gracias. Pero el texto es el mismo, los textos son exactamente iguales. O sea, de hecho, las fuentes de las cuales se traducen a los idiomas normales, qué sé yo, inglés, francés, castellano, lo que sea, son todas judías y son todas guardadas en lugares, digamos, principalmente judíos, porque hay que guardar estos documentos, son antiguos, como los casos de los documentos de las cuevas del Mar Muerto, los de Qumran, tienen más de 2000 años. Si no se guardan en condiciones ambientales perfectas, de humedad y todo, el papiro se desintegraría. Un verdadero milagro que hayan durado 2000 años. Y esas están todas custodiadas en Israel, en Jerusalén, en el Santuario del Libro, que se llama, un edificio muy notable. Y de ahí se han sacado microfichas primero y después escaneado, y esas son las que están en línea por el mismo Santuario del Libro, y de ahí las sacan los traductores. O sea, la fuente es la misma. Ahora, hay traducciones buenas y traducciones rascas, ¿eh? Digámoslo con toda confianza, ¿eh? Por eso les digo, ojalá la de Luis Alonso Shekel, ojalá la de Jerusalén, y ojalá después del año 2000, porque todas estas cosas van mejorando con el tiempo, pasa que uno cree que no. Bien. ¿Te puedo creer? En el sector oriente. Ahora, sigamos con la carta a los romanos. Ahí puse un comentario que está escrito en cursiva, que es muy interesante, de Paula Fredriksen, que vamos a hacer un pequeño resumen, que tiene relación también con esto que hablamos de la familia de tipo patriarcal. Una familia patriarcal, una tribu, llamémosla así, ya más grande, que son muchas familias que tienen un antepasado común, normalmente tenía costumbres propias, incluso podía tener divinidades menores propias en el mundo de la época, porque se honraba a los antepasados, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y era tal el núcleo patriarcal que se formaba, no significa patriarcal porque sea de varones solamente, no, porque había un patriarca que había fundado en esto, llámese Abraham, llámese Jacob, llámese el que fuera, o llámese los Flavios en Roma, o qué sé yo, que se consideraba imposible cambiarse de una familia a otra, porque era una cuestión propia de la sangre, de la vida de las personas. Por eso que Pablo no piensa en una conversión religiosa, tampoco, del pagano que quiera hacerse judío. El que es griego, por ejemplo, o romano, para poner un ejemplo, de la familia de los Flavios, va a ser siempre de la familia de los Flavios, porque son sus cromosomas, como diríamos hoy día. No puede pasar a ser descendiente de Abraham, porque no lo fue nunca. Y el descendiente de Abraham no puede pasar a ser descendiente de Flavio Augusto, porque no lo fue nunca, fue descendiente de Abraham. Eso está metido en él. Por eso que para Pablo es importante esto de no exigir la circuncisión. Por un lado es importante porque lo veo claramente en las profecías de Isaías, ¿no es cierto? Las naciones tienen que concurrir a Jerusalén a adorar al Dios de Israel como naciones. Ok. Pero ¿por qué también lo dice Isaías? Porque las naciones descienden de sus patriarcas originales.
y no descienden de Abraham, y eso no es cambiable, no es posible. Nosotros pensamos en un cambio de religión como algo que se puede hacer. Yo dejo de adorar no sé, a Zoroastro, qué sé yo, el que sea, ¿ya? Y me hago cristiano. Es un cambio de creencia, pero en esa época, acuérdense que la fe no era una creencia, era una adhesión y una vivencia. Entonces, el que desciende de Flavio Augusto va a seguir descendiendo de Flavio Augusto. La circuncisión no le es necesaria, por lo que dice Isaías, de que como naciones van a ir a adorar a Dios, pero también es inútil, porque el hacerle una operación quirúrgica física a una parte de su organismo no va a hacer que ya no descienda de Flavio para descender de Abraham. No sé si es muy complicado lo que estoy diciendo o me entienden. Pero eso hay que entenderlo como se entendía en la época, no como lo entendemos ahora. No sé si alguien tiene una pregunta sobre eso. Por eso que Pablo habla también en algunas partes de que para los paganos la circuncisión no vale nada. No es que no valga nada moralmente, si vale mucho ser judío, tal como dice aquí, las ventajas de ser judío valen mucho. Pero para los judíos, porque no es un problema intelectual de cambiarse de religión. Es un problema que tú tienes que cambiarte de familia. Y eso es imposible, porque si ya desciendes de Flavio Augusto, nunca vas a poder descender de Abraham. ¿Ya? ¿Les queda más o menos claro esto o no les queda menos claro? Pero, perdón, una pregunta, ¿pero qué representa la circuncisión? Descender de Abraham. Judío, descender de Abraham, entonces... Claro. Y descender de Abraham y ser herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham. De ser el pueblo escogido, de ser a quien le iba a revelar sus mandamientos, de ser el pueblo a quien iba a enseñar a rezar, etcétera, 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 etcétera. Eso significa la circuncisión. ¿Te queda claro o no? Sí, sí. Hay que meditar estas cosas porque desgraciadamente a nosotros muchas veces nos enseñan distinto, porque hay un principio que se ha hecho muy famoso en la gente que estudia estos escritos, ya sea judíos, cristianos, católicos, luteranos, algo del estilo. Lo primero que hay que hacer cuando uno quiere analizar un texto, ya sea de la Biblia o de Homero o lo que sea, pero fundamentalmente un texto moral, puede ser de Aristóteles, por ejemplo, es entender qué es lo que quiso decir el escritor original. Y cuando uno ya tiene claro de qué es lo que quiso decir el escritor original, ahí puede decir cómo aplica eso hoy día, pero no al revés. No tratar de ver cómo aplica eso hoy día sin haber entendido primero qué es lo que quiso decir el escritor original. Por eso es que es muy interesante pensarlo así. Hay también un dicho que se usa mucho para todos los biblistas, de donde sean, digamos así, que parece un trabalengua, ¿no? Pero que es bien divertido, que dice: un texto fuera de su contexto no es nada más que un pretexto para hacerlo decir lo que uno le dé la gana. Y eso es bastante cierto. O sea, un texto sacado de su contexto no es nada más que un pretexto para hacerlo decir lo que uno le dé la gana. Esa cosa, digamos, y se dice en todos los ambientes, judíos, cristianos, católicos, luteranos, lo que ustedes quieran. Y es absolutamente cierto. Bueno, sigamos con la carta a los... Ignacio, una consulta. Sí. ¿La circuncisión no tiene ninguna implicancia fisiológica? Por lo menos en los textos bíblicos no se le da ninguna. Ninguna. Okay. Yo creo que inventar que era por higiene y todo en esa época, donde no había ninguna higiene de ningún tipo, digamos, estamos hablando que Abraham fue 1500 años antes de Cristo. Es como, no, Bueno, mira menos mal que a Abraham no se le ocurrió que nos cortáramos el dedo chico. podría ser. Ya, ok. Sigamos. Los capítulos finales, del 9 al 11, y eso si me paso 5 minutos, por favor,
aguántenme, porque esto hay que verlo entero, es muy importante. Se dedica a entender lo que está pasando en ese momento entre judíos y paganos. Yo lo voy a leer. Ahora me dirijo a ustedes, los paganos. Antes se dirigía a los judíos, ¿se acuerdan que ahí sí que tiene mucho valor, bla, 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 todo lo que acabamos de hacer? Ahora me dirijo a ustedes, los paganos. Desde que soy apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio para dar celos a mis hermanos de raza y salvar a algunos. Porque si su rechazo ha significado la reconciliación del mundo, ¿qué será su aceptación sino una especie de resurrección? O sea, él tenía claro que el judeocristianismo no le había ido muy bien a Pedro en su conversión. O sea, proporcionalmente eran pocos. Si la primicia, o sea, los judíos, está consagrada, también lo está toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas ramas han sido cortadas y tú que eres un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has participado de la raíz, la savia del olivo no te consideres superior a las otras ramas. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien mantiene la raíz, sino la raíz te mantiene a ti. Aquí hace la similitud con un olivo. El olivo es Israel, de la época de los patriarcas. Es la raíz. Y en esa raíz hay algunas ramas que son injertadas en el lugar que había ramas que no aceptaron al Mesías. Y esas ramas que fueron injertadas son los paganos. Leo de nuevo. Si la primicia está consagrada, también lo está toda la masa. Si la raíz es santa, o sea, si la raíz del Antiguo Testamento, el pueblo original, es santa, también lo son las ramas. Si algunas ramas han sido cortadas o se han desgajado, algunas dicen también ahí en algunas traducciones, y tú, pagano, que eres un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar de esas de que se desgajaron, y has participado de la raíz y de la savia del olivo, no te consideres superior a las otras ramas. Si lo haces, recuerda que no eres tú el que mantiene la raíz, sino la raíz te mantiene a ti. O sea, recuerda tú, pagano, no te creas superior, porque no eres tú que mantienes a la raíz, vale decir, al Israel hebreo, sino que es el Israel hebreo el que te mantiene a ti, porque él es la raíz. Algo bien distinto a lo que muchas veces se piensa. Pero me dirás, ahí dice, bueno, ¿cómo se defiende este pagano? Orgulloso que se siente él, que es el importante. Desgajaron unas ramas para injertarme a mí. De acuerdo, dice Pablo. Ellos las desgajaron, a ellos los cortaron por no creer. Tú, en cambio, estás firme a la fe. Pero en vez de llenarte de orgullo, teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Observa más bien la bondad y la severidad de Dios con los que cayeron. Dios es severo, contigo es bueno, siempre que te mantengas en el ámbito de la bondad, porque a ti también te pueden desgajar. Y si ellos no persisten en la incredulidad, o sea, vuelven a la credulidad, serán reinjertados, porque Dios tiene poder para volver a reinjertarlos. O sea, uno está temporalmente adherido a la raíz, dependiendo de cómo actúe. Los que caen pueden ser reinjertados si vuelven a la bondad, como dicen. Porque Dios tiene poder para volver a injertarlos, independientemente que sean paganos o que sean de origen judío. Si tú, siendo olivo silvestre, o sea que no te criaste en esta educación del Antiguo Testamento, digamos. Si tú, siendo olivo silvestre por naturaleza, fuiste cortado de tu olivo silvestre y contra tu naturaleza fuiste injertado en este olivo, cuánto más ellos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su olivo original, en su propio olivo. Quiero, hermanos, que no ignoren este secreto, para que no se tengan por sabios. Ojo, paganos.
no se tengan por sabios. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que la totalidad de los paganos se incorpore. Y entonces todo Israel se salvará, según lo que está escrito en las Escrituras. De Sión saldrá el libertador para alejar los crímenes de Jacob. Y esta será mi alianza con ellos cuando perdone sus pecados. En cuanto al Evangelio, la buena noticia, ellos son enemigos de Dios. Y esto ocurre para bien de ustedes. Pero por la elección, desde el punto de vista de la elección, de que fueron elegidos como pueblo escogido, son amados en atención a los patriarcas originales. Y aquí viene la frase clave. Porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Esa frase, la iglesia, no entiendo, y la iglesia toda, católica, luterana, ortodoxa, no sé cómo la pudo olvidar. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes eran enemigos de Dios, como paganos, antes de Cristo. Y ahora por la desobediencia de ellos han alcanzado misericordia. De la misma manera ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos desobedecen. Pero un día ellos también alcanzarán la misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en la desobediencia para apiadarse de todos. Y termina muy inspirado. Qué profunda es la riqueza y la sabiduría y prudencia de Dios. Qué insondables son sus decisiones, qué incomprensibles son sus caminos. ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿A quién le dio primero para recibir en cambio? De Él, por Él y Él existe todo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, los dones y las llamadas de Dios son irrevocables. Nosotros, desgraciadamente, y nosotros cuando hablo, digo nosotros, no todos, o sea, todos los cristianos, luteranos, católicos, ortodoxos, de lo que quieran, calvinistas, muchas veces hemos oído predicaciones que dicen, no, si el verdadero pueblo de Dios hoy día es la iglesia. La iglesia es la heredera de ser el pueblo escogido, ya no son los judíos. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. La alianza que Dios hizo con Abraham y su descendencia es irrevocable. Va a llegar un momento, como dice ahí, y entonces todo Israel, el endurecimiento de una parte de Israel, dice, durará hasta que la totalidad de todos los paganos se incorpore. Y entonces todo Israel se salvará según lo escrito. Dios espera. Y bueno, Israel también piensa, Israel hoy día también piensa lo mismo. ¿Eh? Sí, no es tanto el problema en muchas partes. Ellos esperan que el Mesías cuando venga va a aclarar eso. Una profecía de Sofonías que lo dice bien claro en el Antiguo Testamento. El Mesías va a hacer que todos los pueblos, como decía Isaías, todos los pueblos van a concurrir a Sion a adorar al Dios de Israel. Ellos en este momento no reconocen a Jesús como el Mesías que vino ya la primera vez y va a venir la segunda, como dicen las escrituras nuestras, ¿no? En el Nuevo Testamento. Pero también para ellos es igual. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Y para todos los cristianos debería ser igual. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. No depende de si le hacemos caso o no le hacemos caso. La oferta que Dios hace está siempre disponible. Es cosa que nosotros la aceptemos nomás. Y como les digo, no es problema de fe intelectual, es un problema de adhesión a un mensaje, tal como lo decíamos en la primera clase. Ahora, ahí uno dice, y San Juan Pablo II lo dijo muy claro y lo vamos a leer ahora lo que dijo San Juan Pablo II. O sea, ¿cómo puede ser que la iglesia haya olvidado eso?
Yo le dije la otra vez, para mí una prueba de las más grandes de la existencia de Dios es la existencia de Israel hoy día. ¿Quién ha visto un etrusco pasear por la Alameda? Nadie. ¿Quién ha visto un fenicio pasear por la Alameda? Nadie. ¿Quién ha visto un gálata pasear por la Alameda de Chile? Nada. Bueno, ahora no nadie pasea por la Alameda, pero no importa, ustedes me entienden. Sin embargo, todos conocemos judíos que pasean por la Alameda. Y son pueblos igual, que fueron destruidos hace 2000 años, pero los judíos sobreviven, fíjate, qué casualidad. ¿Por qué? Porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Esa es una realidad. Y eso te demuestra la existencia de Dios. No deberían existir judíos caminando por ninguna parte hoy día, tal como no existen ni etruscos caminando por ninguna parte, ni filisteos caminando por ninguna parte, ni gálatas caminando por ninguna parte. ¿Y por qué existen? Porque los dones y los llamados de Dios son irrevocables. Entonces, uno ahí entiende, uno dice, ¿cómo diablos las iglesias, no solamente la católica, porque hicieron en todas partes esto igual, en las zonas luteranas también, y en las zonas ortodoxas, los pogroms también se dedicaban a quemar judíos, por ser judíos? Es horroroso. O sea, ahí es un sacrilegio. El antisemitismo, ojo, el antisemitismo no significa estar de acuerdo con todo lo que hace el señor Netanyahu como primer ministro de un país. No, no, el antisemitismo, o sea, el antisemitismo racista, digámoslo así, es un sacrilegio. Porque es decirle a Dios, pucha, acá te equivocaste, no eres nada, Dios, pues mira el pueblito que escogiste. Mejor te lo vamos a arreglar nosotros, lo vamos a liquidar a todos y con eso estamos listos. Lo vamos a quemar en la plaza pública, o vamos a hacer un pogrom. No, no. Dios lo hizo así por alguna razón. Y además, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Eso es una de las cosas más claras que dice, que muestran la existencia de Dios, y más claras de la maldad humana. Porque incluso, voy a decir, de repente hay algunos escritos de santos y de padres de la iglesia de siglo V, siglo VI, que dicen unas barbaridades que yo creo que hoy día no los canonizan, digamos, eso me parece claro. Pero bueno, es la mentalidad de la época. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se llegó a eso? Eso es algo que hay muchos estudiosos, tanto judíos como cristianos de diferentes denominaciones, que están estudiando. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se armó ese odio mutuo? Porque también pasó al otro lado. Lo que pasa es que tenían menos poder los judíos para hacerle daño a los cristianos, menos por político, después del año 70 sobre todo. Pero también ocurrió. ¿Por qué? Bueno, eso es algo que se está estudiando y ojalá que nuestros nietos se puedan leer papers y que se pueda explicar esto mejor. Pero bueno, en el Concilio Vaticano II, los años 70, a principios de los años 70, se echó para atrás todo esto, obviamente. Y voy a leer lo que dice la declaración Nuestra Edad del Vaticano II, sección 4. Al investigar el misterio de la Iglesia, este Sagrado Concilio recuerda los vínculos con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham. Pues la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés, en los profetas, conforme al plan o el misterio salvífico de Dios. Reconoce que todos los cristianos, hijos de Abraham, según la fe, están incluidos en la vocación del mismo patriarca, en la vocación de Abraham. Y que la salvación de la Iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de la esclavitud. Por lo cual la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo, con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó a establecer la antigua alianza. Ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas del olivo silvestre que son los paganos. Cree pues la Iglesia de Cristo, nuestra paz. Cree pues la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y paganos,
y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo. Lo que acabamos de leer de San Pablo. La Iglesia tiene siempre ante sus ojos la palabra del apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre, a quienes pertenecen la adopción y la gloria, la alianza y la ley, el culto y las promesas, y también los patriarcas, de quienes procede Cristo según la carne. Carta a los Romanos, hijo de la Virgen María. Recuerda también que los apóstoles, fundamentos y columnas de la Iglesia, nacieron de un pueblo judío, así como muchísimos de aquellos primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo. Como afirma la Sagrada Escritura, Jerusalén no conoció el tiempo de su visita, gran parte de los judíos no aceptaron el Evangelio e incluso no pocos se opusieron a su difusión. No obstante, según el apóstol Pablo, los judíos son todavía muy amados de Dios a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. Son irrevocables. La Iglesia, juntamente con los profetas y el mismo apóstol, esperan el día, que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre. Sofonías. Como es, por consiguiente, tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni tampoco a los judíos de hoy. Y si bien la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios ni malditos, como si esto se dedujera de la Sagrada Escritura. Por consiguiente, procuren todos no enseñar nada que no esté conforme con la verdad evangélica y con el Espíritu de Cristo, ni en la catequesis ni en la predicación de la palabra de Dios. Además, la Iglesia, que reprueba cualquier persecución contra los seres humanos, consciente del patrimonio común de los judíos e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosidad y la caridad evangélica, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos. Por lo demás, Cristo, como siempre lo ha profesado y profesa la Iglesia, abrazó voluntariamente y movido por inmensa caridad su pasión y su muerte, por los pecados de todos los hombres, para que todos consigan la salvación. Es, pues, deber de la Iglesia y su predicación el anunciar la cruz de Cristo como signo de amor universal de Dios y como fuente de toda gracia. Bueno, eso es la parte de la razón de la crucifixión, la vamos a ver en las próximas clases. Pero Juan Pablo II agregó todavía más cosas después del concilio, cuando se refiere al diálogo. La primera dimensión de este diálogo, esto es, el encuentro entre el pueblo de Dios de la antigua alianza, que nunca fue rechazada por Dios, y de la nueva, es asimismo un diálogo interior a la Iglesia misma, como si fuera entre la primera y segunda parte de nuestra Biblia. También declara lo mismo el Catecismo de la Iglesia Católica: la antigua alianza nunca ha sido revocada. Y después Juan Pablo II agrega de nuevo otra cosa. En el origen de este pequeño pueblo, Israel, situado entre grandes imperios de religión pagana que lo eclipsan con el esplendor de su cultura, se encuentra una elección divina. Este pueblo es convocado y guiado por Dios, creador del cielo y la tierra. Por consiguiente, su existencia no es meramente un hecho natural o cultural, en el sentido de que por la cultura el hombre desarrolla los recursos de su propia naturaleza. Más bien, se trata de un hecho sobrenatural. Este pueblo persevera a pesar de todo, porque es el pueblo de la alianza, y porque no obstante las infidelidades de los seres humanos, el Señor es fiel a su alianza. Ignorar este dato fundamental significa comprometerse por el camino de un marcionismo contra el cual la Iglesia había reaccionado inmediatamente con energía, consciente de su vínculo vital con el Antiguo Testamento, sin el cual el Nuevo pierde su sentido, sin el cual el Nuevo pierde su sentido.
Las escrituras son inseparables del pueblo y de su historia, que lleva a Cristo, Mesías prometido y esperado, Hijo de Dios hecho hombre. La Iglesia no cesa de confesarlo cuando repite diariamente en su liturgia los salmos, el cántico de Zacarías, de la Virgen María y el cántico de Simeón. Por eso, los que consideran el hecho de que Jesús fue judío y que su ambiente fue el mundo judío como un simple hecho cultural contingente, que hubiera sido posible sustituir con otra tradición religiosa de la que la persona del Señor podría ser separada sin perder su identidad, no solo ignoran el sentido de la historia de la salvación, sino que también de modo más radical ponen en tela de juicio la verdad misma de la encarnación y hacen imposible una concepción auténtica de la inculturación. Bueno, esto es algo que nos debe hacer meditar mucho y ver en qué pasó, por qué se llegó a este antisemitismo propio de la Iglesia fuerte y de las iglesias cristianas en general. Lutero era tremendamente antisemita, en las iglesias ortodoxas, orientales también, Calvino también. Bueno, y hubo también muchos santos de la Iglesia Católica que también lo fueron. Papa Benedicto XVI, cuando era papa, había un candidato, no sé si era beato o santo todavía, beato creo que era decir, del fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX en Francia, que parece que era una persona muy extraordinaria, muy piadosa, todo lo que ustedes quieran. Y se enteró de que había hecho unos escritos antisemitas bastante malos. Paró inmediatamente el proceso. Dice, señor, no se beatifica, ni se canoniza. Eso lo tiene que darnos pensar. Yo creo que lean bien todo esto de la carta a los romanos, lo que hemos hablado hoy día. Hay muchas cosas que debemos cambiar de pensamiento. Y además, también hay muchas cosas que nos deben hacer pensar en que el origen judío de nuestra fe es algo innegable, y eso es algo innegable. San Pablo lo deja muy claro, y San Pablo es muy cercano, como les digo, al hecho ocurrido. Ya, quedamos aquí. Yo quiero saber si alguien quiere hacer una pregunta, porque ya me pasé en 2 minutos. Digan nomás. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero para eso estamos. Quería saber, o sea, se me produce la duda en mí en relación a lo que dice de los judíos. ¿Cómo puedo yo engancharlo con las palabras de esto de que como los judíos habían matado a Cristo, pagarán por generaciones tras generaciones, lo que ellos hicieron? ¿Cómo lo puedo Bueno, eso lo vamos a ver enganchar cuando con lo que usted dice? eso lo vamos a ver cuando leamos el Evangelio de San Mateo. San Mateo no dice que pagará a nadie por generaciones ni generaciones. Sí. Esos fueron comentarios después. Comentarios después de padres de la iglesia, que son lamentables nomás, porque es absurdo. Sí, es absurdo, por el lado que tú lo quieras. Además que no es cierto eso que los judíos hayan mandado a matar a Cristo. Si los judíos lo recibieron muy bien al Señor en el Domingo de Ramos. Y esa gente que lo alabó y lo aclamó, siguió aclamándolo. Acuérdense ustedes, y esto lo voy a anticipar un poco lo que vamos a hablar de cuando veamos San Mateo, ¿por qué el juicio del Señor fue hecho en la noche? Para que no se enterara el pueblo. El pueblo que lo había aclamado. Uh-huh. Y ahí viene el dicho, ¿no? El juicio entre gallos y medianoche. ¿De dónde viene Claro. el dicho? Del relato evangélico. Lo hicieron de noche para que no, de acuerdo con Pilatos, por supuesto, los dirigentes judíos, ya vamos a ver por qué, eso lo vamos a ver después, para que el pueblo no saliera a defenderlo por las calles. Entonces, cuando el pueblo amaneció, ya estaba juzgado, y además Pilato había mandado una buena cantidad de legionarios desde Cesarea a Jerusalén para cuidar las calles, que nadie se pusiera a hacer locura. Uh-huh. Entonces, no es ¿Y de así. dónde parte entonces? O sea, no tiene fundamento que tiene uno tanto lo fundamento. escucha, que pagarán los judíos por su sangre generaciones tras generaciones. No tiene ningún fundamento bíblico ni histórico. Y eso es lo que te digo yo, que en este momento muchos, tanto judíos como cristianos, están
leyendo. ¿Qué pasó por allá en el siglo II, donde empezaron a surgir estas cosas, cuando ya estaba cerrado el Nuevo Testamento, ya se había escrito todo? Que después de las guerras del año 70, del año 135, entre judíos y Roma, se empezó a formar este odio mutuo. Y eso es algo que hay que investigar bien, hay que investigar bien. Y hay que destruirlo, porque no es histórico para nada. Muchas gracias. De nada. Gracias. Juan Ignacio, ¿Sí?